A todos, vamos a empezar y vamos a dar la culminación de esta NIC 10 que pues por motivos de fuerza mayor no se pudo terminar las clases anteriores, ¿no? Ya efectos del clima, la naturaleza estuvo en nuestra contra por unos días. Entonces vamos a ver algunas definiciones. Bueno, esto es un documento de hecho de Bolivia, de un licenciado. Entonces estoy aprovechando que está bastante detallado y vamos a servir porque hay hasta unos ejemplos todavía bien detalladitos. Entonces mejor de esa manera. Bien, ya habíamos visto que estamos en la NIC 10, que son hechos ocurridos después del periodo que se informa. Los aspectos clave que él detalla son que los estados financieros se ajustan para reflejar los hechos que ocurrieron después de la fecha de balance. Bien, un dato importante en Ecuador, ahí sí no sé cómo será en Bolivia, no sé si más abajo, bueno, según revisé no decía eso, pero en Ecuador la fecha para presentar el estado financiero, ¿quién se recuerda de pronto? ¿Quién tiene conocimiento de eso? ¿No? Bueno, si no lo sabemos, es 30 de abril. El 30 de abril, por aquí también tenía detallado, si no me equivoco, está por aquí está. O sea, normalmente, o sea, en situaciones normales es el 30 de abril, ¿no? En situaciones normales. Pero este año 2020, por fuerza mayor, otra vez por lo del COVID, ¿no? La situación del COVID, hubo una resolución por parte del gobierno el 16 de marzo de 2020 en la cual indica que, si no me equivoco, fue hasta el 30 de mayo, por aquí está, hasta el último día hábil del mes de mayo, ¿sí? Para que se suba a la esto es para que se suba a la superintendencia de compañías. La superintendencia de compañías ya va donde la tenemos que encontrar. Creo que me llegó un mensaje o algo. Déjenme ver. Bien, continuamos entonces. Continuamos. Generalmente los estados financieros no se ajustan por hechos indicativos de circunstancias que han aparecido después de la fecha del balance. O sea, no es tan común esto, pero sí ocurre. Ya los dividendos acordados después de la fecha de balance no se reconocen como pasivo en los estados financieros. ¿Cuál es el objetivo de la norma? El objetivo es establecer cuándo se debe ajustar, cuándo hay que hacerle algún cambio al estado financiero y también la información a revelar, la fecha de autorización para su publicación y hechos ocurridos después del periodo. De hecho, este año casi todas las empresas, ya vamos a ver cuando visitemos la página de la super de compañías, como básicamente todas hacen mención a lo de la situación del COVID y la colocan como hecho ocurrido después del periodo, ¿no? Bien, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Objetivo. ¿Qué requiere? Requiere elaborar los estados financieros bajo una hipótesis que está el negocio en marcha. Los hechos ocurridos después del periodo, si existen hechos, indican que dicha hipótesis no resulta aplicada. O sea, si se aplica o no la NIC en este caso, ¿no? El alcance, contabilidad y la información a revelar, correspondiente a los hechos ocurridos después del periodo que se informa. Tenemos algunas definiciones. Cuando implican ajustes, proporcionan evidencia adicional sobre las condiciones existentes a la fecha de cierre. Por supuesto, también hay que detallar esto en las notas aclaratorias, pero ya eso vamos a ver después. No implican ajustes los hechos surgidos con posterioridad al cierre. O sea, situaciones que no hayan surgido después de la fecha de cierre del ejercicio no debería afectar. Definiciones. La distribución de dividendos propuesta con anterioridad a la fecha de cierre no debe ser reconocida como pasivo. Ese es un indicador. No aplica el principio de empresa en marcha si existen hechos posteriores que indiquen que esta asunción no es apropiada. Y se requiere indicar la fecha de formulación. Ya vamos a ver cada situación, ¿no? Perdónenme un segundo. Bien, aquellos que muestran
A ver, ¿cuáles son los eventos ajustables? Son los aquellos que muestran condiciones que ya existían en la fecha del balance. ¿Y cuáles son los eventos no ajustables? Aquellos que son indicativos de condiciones que han aparecido después de la fecha del balance. Aquí tenemos una gráfica como, bueno, muchísimo más detallada que la que en la clase anterior habíamos indicado. Este es el periodo, ¿no? El cierre del ejercicio. Aquí está básicamente, hasta aquí se pueden detallar estos, ¿cómo sería? Los hechos posteriores, ¿no? Todo esto hasta aquí, ¿no? Y luego de eso ya viene la aprobación del estado de situación financiera, o sea, hasta ahí, cuando ya está aprobado y ya está publicado básicamente, ya no se puede hacer más, ¿no? Por eso dice otras fechas posteriores, o sea, este periodo ya no se puede cambiar básicamente ninguna situación, ¿no? Condiciones, bueno, aquí detalla que pueden ser condiciones que ya existían al cierre del ejercicio, o sea, no aplica. Deberán tenerse en cuenta para la formulación de los estados financieros en función de su naturaleza, motiva, ajuste o revelación en otras. Condiciones que no existían no supondrán ajustes, en este caso no habrá ajustes. Si son de importancia, se revelará la naturaleza o estimación. A ver, definiciones. Tenemos el proceso de formulación o autorización con vistas a su divulgación, los estados financieros, estructura organizativa, requisitos legales y proceso de elaboración y finalización. O sea, esto detalla cuando se realiza el documento, ¿no? Obligación de la entidad. O sea, es obligación de la entidad presentar los estados de situación financiera. En Ecuador, básicamente son públicos, no solo a los propietarios, para la aprobación después de su emisión. Fecha de autorización para publicación. O sea, existe la fecha que ya la dijimos hace un momento, que era el 30 de abril. En el año 2020, el 30 de mayo, por la situación y el contexto actual. Hechos ocurridos después del periodo que se informa, tenemos, después de esto, en algunos casos, la gerencia de la entidad está obligada a presentar los estados financieros al Consejo de Supervisión, o sea, a los accionistas, por decirlo de alguna manera, para proceder a su aprobación. Dependerá del tipo de empresa. Los problemas de reconocimiento y medición. ¿Cuándo implica ajustes? Decíamos en ejemplos anteriores, cuando existe un litigio judicial. Ya habíamos visto un ejemplo en el que había un problema legal y no se había considerado que se pierde el juicio, entonces había que detallarlo, ¿no? Deterioro en el valor de un activo, quiebra un cliente, esas son las cuentas incobrables también, ¿no? Venta de inventarios por debajo del valor neto realizable. ¿Qué es este valor neto realizable? Básicamente es una estimación que se da cuando, o sea, por medio de los costos y un porcentaje que usted estima que va a ganar, pero resulta que la venta o sea, el inventario, por ejemplo, es excesivo y por eso se está tratando de vender incluso por debajo de ese valor. Entonces lo que se creía que se tenía por concepto de inventario va a cambiar, o sea, o cambió. Entonces, por lo tanto, se le trata de ajustar ese valor, ¿no? Costos e ingresos por activos adquiridos, vendidos. Los costos e ingresos por activos, aquí tiene que ver un poquito más sobre el valor del activo que cuando se vende, detallo rápidamente este detalle porque está como que un poquito, a ver, luego aquí lo voy a detallar rápidamente. Todo, bueno, la mayoría, si no es todos, sabemos que, por ejemplo, vehículo tiene un valor de $10,000. Este valor va a ir depreciando. Perdón, un segundo, parece que alguien va a ingresar. Bien. Ya nosotros sabemos que estos valores tienen que se deprecian, ¿no? La vida útil son 5 años. 5 años, no le puse el acento. Útil, 5 años.
Tenemos, ¿qué más sería? El valor de salvamento. Pongámosle que son unos $2.000. Eso también ya viene estimado. Y el valor de la depreciación debería ser los $10.000. Abrimos paréntesis. Abrimos paréntesis. Menos el valor de salvamento. Todo esto sobre la vida útil. ¿Ya? Bien, resulta que ya terminaron eso, esa depreciación ya pasó y tenemos el valor de salvamento de 2.000, pero resulta que ese activo en enero se logró vender en 4.000, entonces ya cambió, el valor de salvamento no ha sido 2.000, ha sido otro ítem, ¿no? O podemos ajustarle esa ganancia, podríamos decir, ¿no? Podemos ajustarle esa ganancia adicional que se generó por la venta de ese activo que ya habíamos estimado que 2.000 nomás íbamos a obtener, pero resulta que fue un poquito más. Participación en ganancias e incentivos empleados. Bueno, también en caso de que se haya cumplido alguna meta, pues tocará ajustar ese, o sea, se estimaba que quizás no se iba a lograr. Resulta que al final del año se logró cumplir y por lo tanto pues debe ajustarse ese valor, debe reconocerse ese valor aún después del hecho ocurrido en el periodo que se informa, ¿no? Descubrimiento de fraudes o errores. Por supuesto, de hecho, lo principal que suele pasar es en algún error, y por eso más que nada, esta es la principal causa, ¿no? Un error de detallar los valores. Por ejemplo, usted ya presentó los estados financieros y resulta que va a tener que subir a la super, le hacen la revisión y tiene errores. Entonces, lo que ya estaba detallado los accionistas, ahora le presentan nada más detallando el ajuste por tal situación en un error por ahí, ¿no? No implican ajustes. Desastres naturales que afectan, o sea, ya pasa el año y hay un desastre natural, ya eso tiene que ver con el nuevo periodo, no con el anterior. Reducción de valor en el mercado de las inversiones, eso no se puede prever, por lo tanto, pues tampoco va a incurrir o a cambiar el hecho de, o sea, van a tener que hacer algún cambio allí, ¿no? Siniestros, tampoco en caso de siniestros van a tener que alterar alguna situación porque hablamos de siniestros, pero ya cuando, ¿no?, pasa el año y eso debería detallarse en el nuevo periodo. Perdón, tengo unos mensajes. Agregué el número de la compañía. Yo tenía el link para que se unan ellos mismos. Ah, no, yo no tengo el link. Envíenle el link, no. Bueno, continuamos. Clasificación de hechos posteriores. Primero identificamos el hecho posterior, vamos a ver si proporciona evidencia adicional sobre la condición existente. Si no, no es necesario ajustar. Hecho posterior no requiere ajuste. Si la respuesta es sí, es necesario ajustar. Hecho posterior requiere ajuste, es un pequeño flujograma. Condiciones que ya existían al cierre del ejercicio. Ajustes de cuentas o formulación. Condiciones que no existían al cierre del ejercicio. No suponen significativo, se revelan en notas. Afectan aplicación del principio empresa en marcha, información en estados financieros. Actualización de información a revelar. Bien. Yo quiero irme ya a los... Pero bueno. Si después del periodo sobre el que se información, lo que pasa es que existen condiciones... A ver. Se recibe información de condiciones que existían al final del periodo. Se actualizará la información a revelar relacionada en función a la información recibida. Bien, ejemplo de actualización de información a revelar. Aquí hay un ejemplo. Después de un periodo que se informa, hay que tener la evidencia acerca de un pasivo contingente. Considerar, reconocer o modificar la provisión. Bien. Aquí hay un ejercicio práctico. El Consejo de Administración u otro órgano de gobierno equivalente revisa los estados financieros autorizando su difusión.
determine la fecha en que los estados financieros, bueno, esto no es realmente este ejemplo sí es más detallado, ¿no? Por ejemplo, tenemos durante el año 2010 se han tenido diferencias importantes con un giro muy atrasado ese año, por determinados fallos en los suministros que le han sido realizados, según las estipulaciones contractuales del mismo. Finalmente en enero, o sea, recién en enero se recibe una comunicación. Aquí está el juicio que decíamos. Entonces, ¿cómo se resuelve el juicio? Vamos a ver quién pierde la demanda judicial por parte de dicho cliente, en la que se solicitan por daño y juicios un importe de 50,000 dólares, digámosle. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? Que hay que hacer el ajuste. ¿Por qué? Porque había que tener en cuenta ese fallo legal o ese problema legal en el año anterior, pero como ya incluso se tuvo que pagar en enero ese valor, pues ya se realizó el ajuste. Tenemos otro. La empresa nos había procedido a reflejar contablemente la situación del conflicto con el cierre en cuestión, debido a que, aquí está la solución, ¿no? Debido a que hasta la fecha de cierre del ejercicio se trataba exclusivamente de la discusión con el mismo referente a los supuestos perjuicios que le habían sido provocados. La interposición de la demanda por parte del cliente materializa y da firmeza a sus quejas y supone la aparición de un pasivo contingente cuantificable, del que se tiene conocimiento, no obstante, después de la fecha del cierre del ejercicio. O sea, aquí todavía no estaba en firme la demanda, ¿no? Pero ya una vez realizado, pues ahí estuvo. Por lo tanto, debería procederse al reflejo contable de dicho pasivo en forma de provisión, ajustando para ello las cuentas anuales de dicho ejercicio. Entonces aquí lo que cambia es la cuenta provisión. Ingresa pérdidas y sale la cuenta provisión. Otro detalle en contabilidad superior es que no nos vamos a enfocar, como quien dice, en digamos, colocar los códigos o detallar cada una de las cuentas. Lo que más nos interesa es tratar de ver cuándo se aplica la norma y cuándo no. Entonces tenemos que simplemente ingresa la pérdida de gestión y sale provisión para responsabilidades, ¿no? Vamos a otro ejercicio. Lo que más importa básicamente es entender este tipo de ejercicios. De pronto, ¿alguien tiene alguna pregunta del ejercicio? Alicia llega a Alicia. ¿Qué es esto? No, continuamos. Aquí tenemos otro ejercicio. Una empresa que cierra su ejercicio contable coincidiendo con el año natural ha sufrido durante el mes de febrero un incendio. ¿Qué decíamos de los incendios? ¿Habría que cambiar o no? Pero bueno, sigamos leyendo. En una de sus fábricas que ha dejado la planta prácticamente inutilizada. Dicha fábrica supone un volumen del total de producción de un 30%. No obstante, la sociedad, además de hallarse adecuadamente cubierta con las correspondientes pólizas, estima que prácticamente la totalidad de la producción podrá ser absorbida por el resto de sus plantas y el suministro se verá afectado. La solución, ¿qué decía acá arriba de los incendios? ¿Dónde estaba? Incendios de instalaciones, ¿qué dicen? No implica ajuste. Bueno, veamos qué pasa. Veamos qué pasa. Este es el 3. El 4. En este caso nos hallamos ante un suceso de evidente importancia como para su divulgación, pero que corresponde a condiciones que han aparecido en su totalidad después de la fecha del balance. Por tanto, no se requiere ajuste en los estados financieros, pero sí una necesaria e indudable divulgación en las notas correspondiente al último ejercicio cerrado y del cual los administradores aún no han procedido a la formulación de las correspondientes cuentas anuales, de acuerdo a los plazos legales previstos
al efecto, la divulgación podría realizarse aproximadamente en los términos descritos. Entonces solamente hay que hacer una pequeña mención en las notas. En las notas, ya vamos a ver en las notas. Bien, pero no hay que hacer ningún cambio, como quien dice, ningún ajuste digamos, económico en los estados financieros, solamente unas notas aclaratorias, ¿no? El ejercicio 4 era este. Ejercicio, ¿qué más hay? Ejercicio 5. Hechos posteriores. Dice, se conoce a mediados de enero que uno de los principales clientes ha sido declarado en situación de quiebra. Cuando existe situación de quiebra, hay que ajustar en los estados financieros, ¿no? Hay que, digamos que, incrementar la cuenta o la pérdida por cuentas incobrables, ¿no? En el mes de marzo se conoce la resolución a un litigio, otra vez, ajustar. Litigio de ajustar, ¿no? Pero hay que ver la fecha también. En el mes de marzo, marzo sí. Marzo, si ya, a ver, ¿hasta cuándo se puede? Hasta el 30 de abril. Si dijera el 25 de junio, ya ahí ya no hay nada que hacer, ¿no? No hay que agregar nada. De hecho, ya no se podría porque ya se presentó, ¿no? Durante el mes de marzo se produce una fuerte caída en el mercado inmobiliario que afecta a los activos de la propiedad de la empresa. Solamente hay que colocarlo en las notas, ¿no? Las notas aclaratorias, pero no hay que hacer algún ajuste. En el mes de febrero la empresa sufre un siniestro. Hablamos de siniestros que no hay que hacer ajustes, solo revelar en notas aclaratorias. En el mes de febrero se comunica a la empresa que se ha declarado insolvente a un tercero al que se le había prestado aval. Entonces aquí hay otra vez el caso de que quedan insolventes, ajustar. Fíjense en la fecha, o sea, la fecha, mes de febrero, entonces sí. Si dijera mes de mayo, bueno, si es de mayo y fue el 2020, posiblemente sí, por lo que sí permitían hasta esa fecha subir el estado, ¿no? Aunque más que nada era para subir, no para hacer algún cambio. La determinación en el mes de marzo de la cuantía de los pagos al personal denota que el importe de los mismos es, cuantía de los pagos, ya el pago personal denota que el importe de los mismos es superior al importe registrado contable. Aquí hay un error, o sea, aquí lo que hubo es un error y hay que ajustarlo, obligatoriamente hay que tratar de ajustarlo porque de hecho básicamente la principal causa de que haya esta ley es para solucionar ese tipo de errores, ¿no? Con motivo de las pérdidas extraordinarias acaecidas en los primeros meses del siguiente año, la empresa se encuentra incursa en causa de disolución. O sea, en el nuevo año, no fue en el año anterior, por lo tanto, solamente revelar en notas. Bien, esos son los ejemplos. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a visitar, bueno, ¿alguna pregunta de todos estos casos? Hola. ¿Alguna preguntita de esto? Esas caras que tiene, muchachos. En sí la asignatura es un poquito pesada. Sí, es un poquito pesada. Es un poco teórica, pero es como para pulir ciertas cosas. O sea, en realidad ustedes ya en teoría saben hacer balances, saben hacer los libros diarios, todo eso. O sea, no es que yo me enfocaría en eso, sino en parte como normativa, ¿no? Y por eso vamos a seguir, vamos a ver en este momento cómo han presentado ciertas entidades sus estados.